Creo que esperamos 5 minutos más. ¿Ah? ¿Escuchan bien? Sí, si no, esperamos 5 minutos. Vamos, ¿me escuchan? ¿Se oyen bien? Me parece que cuando está la música se corta. Es que cuando ya empezó Wikipedia, hay que dejar de pasar el audio porque creo que se corta. Por favor, con eso. Hola, Chisanim. Ahora se corta menos, ¿no? ¿Me avisan? Hola, hola, hola. Hola, hola a todos. Sí, Me ahora se escucha parece que sin el ahora piano. sí, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Bueno, esperamos entonces 5 minutos, chicos, y me avisan quién es el que ora hoy después del momento de adoración. ¿Quién es el Guido hoy? Ya en unos minutitos vamos a comenzar. ¿Eh? Cuando puedan me avisan quién se carga el Kido, me lo escriben en el chat y bueno, ya nos vamos preparando en oración individual para poder comenzar el IB.
tiempo, Señor, que podemos juntos en tu nombre adorarte. Gracias porque es un privilegio, Señor, como hijos tuyos, poder hacerlo. Ayúdanos, Señor, a que en este tiempo podamos tener un corazón entregado, estar dispuestos, Señor, a adorarte, Señor, con humildad, guiados por tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, para que en esta tarde juntos, Señor, con un espíritu unánime, Señor, podamos glorificar tu nombre, que podamos exaltar el nombre de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a que cada día podamos ser transformados para que podamos ser adoradores en verdad y en espíritu. Te pedimos por aquellos, Señor, que tal vez ahora están desanimados o están cansados, Señor. Te pido que los llames también y nos ayudes a nosotros, Señor, como hijos tuyos, a ser canales, Señor, de bendición, facilitadores, Señor, de tu gracia, de tu amor, para que podamos ser instrumentos en tus manos, Señor, para dar a conocer el Evangelio, tu esperanza, y que cada día, Señor, podamos, como hijos tuyos, parecernos más a tu Hijo Jesús. Te pido que en esta tarde, Señor, podamos juntos glorificar tu nombre y pueda ser un culto, Señor, que te agrade a ti. Te damos las gracias, oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Adoramos juntos. Vamos a... Los que quieran hacerlo, les invito a que activen sus cámaras para que podamos adorar juntos, tal vez animándonos, mirándonos unos a otros, adorando al Señor. ¿Adoramos juntos? Adoremos juntos a nuestro Señor, recordando que es un Dios que está cerca nuestro, y aunque a veces no veamos todas las cosas, Él sigue orando. Es un Dios que está cerca nuestro. Aquí estás, debemos mover. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré,
sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Sí, Señor. Amén. Sigamos adorando a nuestro Señor y antes de que empecemos a cantar todos juntos, te animo a que pienses un motivo de gratitud hacia nuestro Dios y tengamos un pequeño momento de oración juntos y te animo a que lo puedas hacer en voz alta. ¿Oramos? Señor, te damos las gracias porque sos un Dios grande, un Dios soberano y estás cerca nuestro. El esplendor de un rey, el esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios. Y todos lo verán, cuán grande es Dios. Día a día Él está. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán
cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Y vamos a seguir con nuestro bebé y nos va a guiar en oración Ceci para antes de escuchar la palabra del Señor para hoy. Señor, quiero agradecerte por un domingo más que nos permitís estar en este lugar. Quiero que realmente puedas seguir guardando nuestros corazones, Señor, para que podamos estar firmes delante de ti. Señor, quiero que en este momento una vez más abras nuestro corazón para que podamos escuchar de tu palabra, para que realmente pueda ser de edificación, que realmente pueda ser de crecimiento para cada uno de nosotros, Señor. Quiero que realmente en medio de toda esta situación, que realmente nos animes y realmente nos llames, Señor, cada día a que podamos buscarte a ti, Señor, más que a otra cosa, que realmente nos podamos aferrar cada día más a ti, que realmente podamos crecer dentro de ti, Señor. Te agradezco, Señor, por este momento que permitís y te pido una vez más que realmente puedas abrir nuestros corazones, Señor, y abrir nuestros oídos, Señor. Te agradezco y en nombre de Jesús, amén. Bendiciones, buenas tardes. Vamos a leer la palabra de Dios, Mateo capítulo 5, versículos 33 al 37. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás o no jurarás en falso, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero si a vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Voy a leer también Mateo 23, 16 al 22. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el templo, al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita.
Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Hay un cuento que tiene la moraleja de enseñarnos a no mentir, sino que a ser sinceros, a decir la verdad. Es el famoso cuento del mentiroso, del pastorcito mentiroso y el lobo. Resulta que un día el pastorcito estaba tan aburrido de cuidar y de estar trabajando ahí cuidando de las ovejas que se le ocurrió la idea de gritar avisando a la gente del pueblo diciendo que había aparecido un lobo. ¡El lobo! ¡El lobo! Y toda la gente salieron para socorrer al pastorcito y resultó ser una mentira. Le gustó tanto este juego que el pastorcito siguió otras veces con lo mismo. Y también todas las veces que venían era mentira. Y el pastorcito se reía, se divertía de esta situación hasta que un día aparece el lobo de verdad. Y por más que aquel muchachito clamaba, ya nadie le hizo caso porque se dieron cuenta que era un mentiroso. Había perdido la credibilidad. En un mundo caído, las palabras casi como que no tienen peso, ha devaluado, tanto que la gente tiene que hacer uso de juramentos, tiene que jurar por algo. Te lo juro por mi mamá, te lo juro por la tumba de mis abuelos, o te lo juro por mi iPhone, lo que sea. Pero para poder validar sus palabras y hacerlo creíble. El mundo está perdido porque se maneja con la mentira. El padre de la mentira es el diablo. El diablo es el vil mentiroso que está detrás de las mentiras. Por lo tanto, en un mundo caído, la moneda corriente es la mentira. Por lo tanto, Dios, a través de Moisés, en el Pentateuco, a través de los 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia, advierte a los israelitas que cuando ellos entren a la tierra de Canaán, no deben asimilar las costumbres de esas naciones. Por lo tanto, vamos a ver muchos reglamentos que están allí para advertir. Bueno, estas son las prácticas comunes en este mundo. Son las prácticas comunes de Egipto, de donde ustedes salieron. Y son las prácticas comunes de los cananeos, pero de ustedes se requiere que sean santos. En el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo también describe las cualidades de los ciudadanos del reino de Dios. Nos dice, yo los envío a ustedes al mundo nuevamente, donde van a ser mis representantes, donde van a predicar el Evangelio. Y la característica de la conducta de ustedes no debe ser similar a las costumbres de este mundo. Y por lo tanto, en el Sermón del Monte, Jesucristo describe las normas de conducta de los verdaderos ciudadanos del cielo, de aquellos que verdaderamente han sido salvados por Cristo y han sido rescatados de las costumbres paganas, idólatras y pecaminosas de este mundo. En el Antiguo Testamento tenemos varios textos que hablan sobre la importancia de
el juramento y las palabras del pueblo de Dios. Entonces, en el día de hoy vamos a ver otra de las antítesis que Jesucristo presenta, en la que está la versión de falsa interpretación humana, en aquellos tiempos representado por los fariseos y escribas, versus la correcta interpretación de la ley de Dios. En la ley de Dios, por ejemplo, en Éxodo 27 dice: no usarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Otra versión es: no pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Levítico 19:12 dice: no juren en mi nombre solo por jurar, ni profanen el nombre de su Dios. Números 32 dice: cuando un hombre haga un voto al Señor, no deberá faltar a su palabra. Deuteronomio 23:21 dice: si le haces una promesa al Señor, al Señor tu Dios, no tardes en cumplirla. En todos estos pasajes bíblicos vemos que hay una prohibición de usar superficialmente el nombre de Dios, y también es una prohibición del juramento falso, o hacer un voto y después no cumplirlo, sino romperlo. Ahora bien, la falsa interpretación humana sobre esto es que los fariseos interpretaban estos mandamientos de una manera errónea, y vamos a ver que no es solamente un problema solo de los fariseos de los tiempos de Jesús, sino que es la actitud generalizada del hombre. Habían distorsionado el sentido y el enfoque de estos mandamientos, enfatizando más en la fórmula o en la forma de hacer los juramentos. Decían, por ejemplo, que el problema con los juramentos y la falta de su cumplimiento era en el hecho de haber usado el nombre de Dios. De esta forma hacían un tipo de jerarquía de valor en los juramentos o promesas, como si las promesas o juramentos no cumplidos, sin mencionar el nombre de Dios, fuesen excusables. Insinuaban que las promesas hechas a Dios sí debían cumplirse, pero las hechas entre los hombres no eran tan obligatorias. Indicaban que lo grave en las promesas no cumplidas entre humanos era el hecho de haber mencionado el nombre de Dios a la ligera. Mientras que uno no mencione el nombre de Dios, no veían como algo tan grave, digno de infierno, la falta de honestidad de las promesas entre humanos. Entonces enseñaban que si le prometiste algo a Dios, eso sí, es muy grave si no lo cumplís. Así generaron una lista de formas correctas de hacer juramentos, de manera que podían evitar usar el nombre de Dios. La implicancia práctica es que no hacía falta ser tan cuidadoso en guardar promesas en las que no se había usado el nombre de Dios. Escuchándolo de esta forma, suena hasta increíble que los fariseos hayan enseñado de esa manera, pero en realidad refleja ni más ni menos lo que es el ser humano en general. Me acuerdo que cuando yo era chico, iba a la escuela, entre los compañeros nos hacíamos promesas, o uno contaba algo, y quería respaldar lo que uno había dicho con "te lo juro por tanto", ¿no? O hacía la señal de la cruz, como diciendo que lo que dice es verdad. Pero también había situaciones en donde el compañero parecía hablar con mucha seriedad, pero resulta que si uno observaba bien tenía los dedos cruzados, ¿sí? Te contaba o te decía algo, te prometía algo, pero
tenía los dedos cruzados así a su espalda, como indicando que lo que está diciendo es mentira. O, de pronto, si no tenía los dedos cruzados, tenía las piernas cruzadas, o los brazos cruzados, y ya eso indicaba que estaba mintiendo. Como si estuviesen libres de excusa. O sea, como si eso fuera una excusa, ¿no? Como si estuvieran libres de cualquier compromiso. Ahora, la corrección que hace Jesús sobre esta situación. En oposición a los fariseos y a la generalidad humana, Jesucristo enseña la intención correcta de la ley de Dios con respecto a este asunto. No juren de ningún modo, dice, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del grande rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa además proviene del maligno, es decir, proviene del mal o del diablo. Jesús enseña que la forma de elaborar una promesa no es lo importante, no tiene que ver con una cuestión técnica de la fórmula, de cómo digas un juramento. El asunto no es si se usó o no directamente el nombre de Dios, sino en la honestidad cotidiana de las palabras. El hecho de tener los dedos cruzados no te libra del compromiso, ya que Dios es omnipresente, se encuentra en todos lados. No hay forma de que una persona diga una palabra sin que Dios lo escuche. No importa que no lo hayas mencionado, Dios te ha escuchado. Por lo tanto, tienes un compromiso con tus palabras. Si hablas, debes hablar siempre con honestidad. Implica no prometer a la ligera ni prometer algo pecaminoso. Si prometes algo, mientras que no sea algo pecaminoso, siempre debes cumplir aunque no hayas mencionado a Dios. Un voto es obligatorio independientemente de la fórmula que acompaña ese voto. Siendo así, la implicancia real de la ley es que tengamos que guardar nuestras promesas y ser gente de palabra. Si somos gente de palabra y todos fuesen honestos, ni siquiera haría falta los juramentos. No juren de ningún modo, sino más bien cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Cuando digan no, que sea no. En Santiago 5:12 también dice, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Ahora bien, ¿cuáles son las lecciones para nosotros hoy? En primer lugar, tenemos que aclarar algo. Existen los juramentos válidos en la Biblia. Es lo primero que tenemos que aclarar. Si uno saca de contexto las palabras de Jesús y lo separa del resto de las escrituras, del resto de la enseñanza de la Biblia, y aún si saca esta frase de Jesús fuera de contexto y lo separa de la propia vida de Jesús, se presta a malos entendidos. Esa mala interpretación ha hecho que muchas personas y muchas denominaciones piensen que se refiere a una prohibición absoluta de todo tipo de juramento. Por eso tenemos que aclarar que según la enseñanza equilibrada de la Biblia, Jesús no se refiere a una prohibición absoluta de todo juramento en toda situación. En la Biblia vemos que se permite el juramento en nombre de Dios en determinadas situaciones solemnes.
Fíjense en Deuteronomio 6:13 y también lo mismo, exactamente lo mismo dice Deuteronomio 10:20. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Es decir, no había que jurar en nombre de objetos. No había que jurar en nombre de dioses paganos. No había que jurar en nombre de ni siquiera de uno mismo. Había que jurar solo en nombre de Dios en caso necesario de jurar realmente. En los tribunales de justicia, ante los magistrados y en el casamiento, hacemos juramento en nombre de Dios. En el voto matrimonial, la promesa de eterna fidelidad entre los casados se hace poniendo a Dios como testigo. Si fuese cierto que la Biblia prohíbe en forma absoluta el juramento en nombre de Dios, incluso en situaciones solemnes, entonces tampoco deberías casarte. En la Biblia vemos el juramento de Dios mismo por su propio nombre, y también vemos que creyentes y apóstoles han jurado por Dios en situaciones solemnes o para resaltar una verdad apostólica. Cuando Dios mismo jura por sí mismo, no es porque no sea creíble, sino que es para reforzar nuestra confianza en Él, ya que el problema se encuentra no en Dios, sino en nosotros mismos. Nosotros somos tan propensos a la incredulidad que necesitamos exigir al prójimo que jure. Y es tal nuestra incredulidad que también somos incrédulos aún con Dios. Por lo tanto, Dios de una manera condescendiente, hace un acto de condescendencia hacia nosotros para reforzar nuestra fe en Él y enfatizar que la promesa de Dios es inviolable. En Isaías 45, versículos 21 al 23 dice: no hay más Dios que yo, habla el Señor, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Si hay momentos solemnes en que hay que jurar, hay que hacerlo solo en nombre de Dios. Isaías 65, 16 dice: el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará. En Hebreos 6, 16, el autor trata en ese capítulo de consolar y tranquilizar a los creyentes, argumentando que Dios ha jurado bendecir a su pueblo. Los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Dios, por tanto, confirmaba la cosa por juramento. Como no hay otro mayor que Dios, Dios jura por sí mismo, en el que hay dos cosas imposibles. Es imposible que Dios mienta. Y además, para reforzar esto, Dios además hace un juramento con su propio nombre, para asegurar y para que sirva como ancla firme del alma.
los pactos que Dios hizo a lo largo de la historia en la Biblia también son un tipo de promesa y juramento. Los pactos aparecen continuamente, una y otra vez en la Biblia. El apóstol Pablo dice en Romanos 9:1, verdad digo en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 1:23 dice, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. Esa era la práctica común en los tiempos bíblicos. Así que no significa una prohibición absoluta de todos los juramentos. Existen situaciones en donde los juramentos son lícitos. Si bien hay que restringir el juramento, hay ciertas ocasiones solemnes y vitales cuando es válido, es lícito. Y no solo eso, sino que de hecho le añade una solemnidad y una autoridad que ninguna otra cosa le puede dar. Y sobre este tema también la Confesión de Fe de Westminster dice lo siguiente: un juramento lícito es parte de la adoración religiosa. Por medio del juramento lícito, una persona en una ocasión justa, al jurar solemnemente, invoca a Dios como testigo de lo que afirma o promete, y para que le juzgue según la verdad o falsedad de lo que jura. Luego continúa, en asuntos de peso y de importancia, un juramento está autorizado por la palabra de Dios, tanto bajo el Nuevo Testamento como bajo el Antiguo Testamento. De manera que cuando una autoridad legítima demanda un juramento lícito para tales asuntos, dicho juramento deberá hacerse. Es más, es pecado rehusar un juramento tocante a algo bueno y justo cuando es requerido por una autoridad legítima. Esto es lo que, basándose en las enseñanzas equilibradas bíblicas, la Confesión de Fe de Westminster nos está aclarando. Así que la primera aclaración es que no es una prohibición absoluta de los juramentos, sino que hay situaciones solemnes en donde sí es lícito el juramento. Una segunda enseñanza es que hay que asumir el compromiso en un juramento lícito y hay que hacerse cargo. Por lo tanto, no jurar, por lo tanto, y no solamente un juramento en el que uno está invocando el nombre de Dios, sino una promesa o una palabra que uno ha dicho prometiendo hacer algo, aún sin haber invocado el nombre de Dios, ya uno debe asumir un compromiso de responsabilidad y hacerse cargo. Por lo tanto, uno nunca debería jurar ni prometer cosas de las que uno no está seguro, ni tiene la capacidad de cumplirlo. Y sobre este tema también la Confesión de Fe de Westminster dice, cualquiera que hace un juramento debe considerar debidamente la importancia de tan solemne acto y por lo tanto no deberá afirmar nada más que aquello de la cual está plenamente seguro de que es verdad. Tampoco debe persona alguna obligarse mediante juramento a cosa alguna, sino solamente a lo que es bueno y justo y a lo que cree que lo es, y a lo que es capaz y está decidido a cumplirlo. Es decir, si uno no tiene capacidad de cumplirlo y no tiene el deseo de cumplirlo, no debería haberlo prometido ni jurado. Un juramento debe hacerse en el sentido claro y común de las palabras, sin ambigüedad o reservas mentales. Es decir, uno no debe utilizar
una forma de hablar que signifique otra cosa. Uno tiene que ser lo más claro posible. Porque esta cosa suele pasar. Uno dice, sí, vos me prometiste algo, y cuando uno va y le reclama, dice, ah, pero yo no quise decir eso. Ah, y así entra todo en una confusión. Por lo tanto, uno tiene que ser claro en el momento de prometer algo. Dicho juramento no puede obligar a pecar, pero en todo lo que no sea pecaminoso, habiendo hecho una promesa, un juramento, su cumplimiento es obligatorio, aun cuando sea en perjuicio propio. Uno se ha prometido algo y resulta que después pienso que me va a perjudicar económicamente o no me va a convenir porque va a ser una molestia, cosa por el estilo. Mientras que no se trata de un asunto pecaminoso, uno está atado al compromiso de sus palabras. Uno no puede deshacer lo que ha dicho porque se ve perjudicado o se ve en una situación incómoda. Y también dice Westminster, tampoco debe violarse la promesa aunque se haya hecho a herejes o infieles. Es decir, ¿qué quiere decir? Yo me comprometí en palabra con alguien y resulta que esa persona era un incrédulo o era un hereje, pero yo le prometí algo que no implica pecaminosidad, ¿sí? Pero yo no puedo luego decir, ah, pero como este es un incrédulo, yo no estoy obligado a cumplir con mi palabra hacia esa persona. Ah, como esa persona es de otra religión, es un católico, un testigo de Jehová, si yo le prometí, por ejemplo, regalarle algo, yo no puedo luego retractarme pensando, ah, no estoy obligado a cumplirlo porque él total es un católico o es un testigo de Jehová y nada por el estilo. Es decir, somos responsables de nuestras palabras. Nadie deberá jurar que realizará cosa alguna prohibida por la palabra de Dios o que impida algún deber mandado en ella o a lo que no está en su capacidad y para cuyo cumplimiento no tenga promesa alguna o talento de parte de Dios. Por lo tanto, el domingo pasado estuvimos hablando un poquito hacia las pasadas sobre el tema del celibato. Si uno tiene el don de la soltería y prefiere quedarse en soledad sin casarse y es capaz de hacerlo, bueno, está bien. Pero una cosa es eso. Otra cosa muy distinta es prometer o jurar que uno nunca se va a casar, aún sin tener el don de la soltería. Así que uno no debe comprometerse con algo de lo que no tiene la capacidad. Así que lo primero que hemos aprendido es que existen situaciones solemnes en donde sí es lícito el juramento. En segundo lugar, hemos dicho que debido a que el juramento, el compromiso, nuestras palabras tienen que tener peso, tenemos que pensar con seriedad antes de prometer algo. Y si lo hemos hecho, siempre que no implique algo pecaminoso, tenemos que cumplirlo. Una tercera enseñanza es que sí existen ciertas prohibiciones absolutas. ¿En qué cosas? ¿Qué cosas son prohibidas de manera absoluta? Por ejemplo, está prohibido de manera absoluta el uso del nombre de Dios o de Cristo o de Jesús o del Espíritu Santo para maldecir, para blasfemar o como una expresión de asombro o de enojo. En Estados Unidos es muy común eso. En vez de decir una mala palabra, le sale el decir el nombre de Jesús o el nombre de Dios. Oh my God,
o Jesus. Son expresiones que lo dicen sin reflexionar, lo dicen en un contexto de asombro o lo dicen en un contexto de enojo. Eso es algo de lo que es el usar el nombre de Dios en vano, por lo tanto está absolutamente prohibido. El nombre de Dios y de Cristo nunca tiene que usarse de esa manera. Nuestro Señor lo condena de una manera absoluta y total. Y otra cosa es que está prohibido usar, está prohibido jurar por alguna criatura, porque todo pertenece a Dios. Nunca debemos jurar por los cielos, por la tierra, por Jerusalén, ni siquiera por nuestra propia cabeza, ni por ninguna otra cosa, más que por el nombre de Dios en el contexto apropiado del juramento. También Westminster dice, las personas deben jurar únicamente por el nombre de Dios, el cual debe ser usado con toda reverencia y santo temor. Por tanto, jurar en vano o precipitadamente por este nombre glorioso y terrible, o jurar en alguna manera por cualquier otra cosa es pecaminoso y debe ser detestado. Sin embargo, los escribas y los fariseos hacían distinciones de palabras y semánticas infringiendo estas prohibiciones. Además, otra prohibición sería jurar en conversaciones cotidianas triviales. Más bien, lo que debe caracterizarnos en nuestra vida cotidiana es la honestidad y no la necesidad continua de tener que respaldar lo que decimos con juramentos. Por lo tanto, Jesús nos dice, vuestro sí tiene que significar sí, vuestro no tiene que significar no. Por lo tanto, los cristianos debemos caracterizarnos por la honestidad. Los cristianos debemos ser veraces, honestos, de manera que nuestro sí signifique lo que significa. Un problema muy serio en el mundo es la falta de honestidad. La mentira es muy común a nivel interpersonal, entre individuos como entre grupos y naciones. Las estafas existen justamente por las mentiras, por la falta de honradez. En el ámbito internacional, las desconfianzas y mentiras han llevado a guerras. El doctor Martin Lloyd Jones, en su comentario del Sermón del Monte, respecto de este punto, dice lo siguiente: Hitler basó toda su política en la mentira y dijo que era la manera de triunfar en el mundo. Hitler decía que si se quiere que una nación prospere, mintamos. Y cuanto más mintamos, tanto más éxito tendremos. Es lo que creía Hitler, y es lo que enseñaba, y es lo que vivía, y es lo que inculcaba a los nazis. La importancia de la veracidad, por lo tanto, de las palabras, el compromiso, el juramento, nos recuerda otra vez sobre el tema del juramento matrimonial en el sermón anterior. Como no se respeta la honestidad y el compromiso, también han aumentado los divorcios y las infidelidades. No hay confianza ni entre las personas más íntimas. Si entre las personas que más se aman no hay esta confianza en la que fácilmente se rompe un juramento, ¿qué se puede esperar de que haya honestidad y fidelidad
y cumplimiento de juramentos entre gente que no están unidos en un lazo de amor. No hay que mentir, y todos tenemos la tendencia a la mentira, aunque no siempre somos descubiertos. Como cristianos siempre deberíamos hablar en la presencia de Dios, estar consciente que estamos en la presencia de Dios. Mientras que en este mundo la gente se maneja con mentiras, con estafas, con doble discurso, con hipocresía, no debería caracterizar a los cristianos. Así como a los israelitas Dios le dijo, cuando entren a Canaán, no practiquen las costumbres de esa gente. A los creyentes que somos parte del reino de Dios también nos dice, ustedes están viviendo en el mundo, pero no son parte del mundo. No, aunque la gente del mundo miente y se maneje de esa manera, ustedes no deben seguir esa corriente. Apocalipsis 21:8 dice, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Pero fíjense que pone junto a los mentirosos a toda una lista de gente en donde están incluidos los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras. Vemos que la lista no es completa, pero es una descripción general de lo que es el ser humano caído en general. Por lo tanto, un mentiroso no está mejor parado que un asesino. Una persona que se consuela diciendo, al menos no maté a nadie, se engaña si cree que por eso va a evitar el infierno. Debería preocuparse por su destino eterno, suplicar por la misericordia de Dios, arrepentirse y creer en Cristo y apoyarse en Cristo nada más para la salvación y obedecerle. Debemos ser honestos, vivir conforme a la norma de la ética del reino de Dios, porque esto es lo que caracteriza nuestra nueva identidad en Cristo. En el Sermón del Monte, Jesucristo describe cómo deben ser los cristianos que han sido perdonados y salvados. A su vez, coloca a todos como ante un espejo para que se examinen y acudan a Cristo para ser salvos. Si ya somos cristianos, esto es lo que debe reflejar nuestra vida. Examinémonos. Debemos darnos cuenta que estamos siempre en la presencia de Dios. Los cristianos tenemos comunión con Dios, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo que mora en nuestro interior. Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Jesucristo es la verdad. Nunca mintió ni fue deshonesto. Por lo tanto, sigamos su ejemplo y tengamos el deseo, el anhelo de ser cada vez más como Él en todo. Además de que debemos ser honestos por una cuestión de nuestra nueva identidad en Cristo, los cristianos debemos ser honestos porque esto es lo que más se necesita en un mundo cada vez más deshonesto. En un mundo donde las palabras entre las personas están devaluadas, porque cada vez hay menos personas confiables, los creyentes tenemos oportunidades, siendo siempre honestos, reflejando siempre el carácter santo de Cristo. Para esto dependamos siempre de la gracia de Cristo. Seremos así transformados por el poder del Espíritu Santo. Oremos siempre pidiendo la sabiduría de Dios de cómo actuar de forma bíblica en las diversas situaciones complejas de la vida. Algunas personas me dicen sinceramente, pastor, yo me encuentro en esta situación específica
y cómo podría yo aplicar esta verdad bíblica en mi situación concreta. Yo no estoy en la situación de esa persona y yo no puedo dar una respuesta a esa persona porque no entiendo toda la complejidad de la circunstancia en que se encuentra, pero le puedo decir un principio general de qué es lo que se espera del creyente, y a cada creyente, cada uno de ustedes le toca la responsabilidad de orar, de luchar en oración y indagar en la presencia de Dios. Dios, en mi situación concreta y tan compleja, ¿cómo podría yo cumplir con esta norma, con esta ética? Una honradez e integridad intachable en los cristianos es envidiado por el mundo. Los cristianos que verdaderamente viven la norma del reino de Dios, guiados por el Espíritu Santo, somos requeridos y necesitados más que nunca en una sociedad decadente. La razón de la honradez del cristiano no es motivado por la codicia de ganancias monetarias o de querer tener buena reputación personal. Cuando un cristiano realmente es honrado, honesto y recto, no puede ser seducido ni tentado por el soborno. Durante la Reforma había lucha entre el catolicismo romano y los protestantes. Y uno de los líderes protestantes más importantes ha sido Juan Calvino, que justamente se ha caracterizado por una integridad intachable. No había manera de sobornarle, el dinero no lo podía seducir, de tal forma que hasta el Papa Pío IV reconocía esta virtud en Juan Calvino y dijo lo siguiente: el poder de Juan Calvino consiste en que el dinero no lo seduce, y si yo tuviera siervos así, mis dominios se extenderían de mar a mar. Es decir, la honestidad, la honradez, la rectitud de un cristiano verdadero es envidiado incluso por el mundo y aún por los enemigos del evangelio. No se trata de sacar ventaja de los beneficios de la honestidad, sino de ser sinceros honestamente, porque es lo que somos en Cristo. Eso es lo que provoca el Espíritu Santo en los creyentes verdaderos y es lo que honra a Dios. Y finalmente, como creyentes y ciudadanos del reino de Dios, tenemos que caracterizarnos por la sinceridad y la honradez, porque es un buen elemento del testimonio. La honradez y sinceridad cotidiana del cristiano hace que sus palabras tengan peso, tengan valor, sea alguien creíble. Por lo tanto, será tomado en serio cuando comparta el evangelio. Es decir, si una persona ha sido tan recta en todas las cosas, cuando hable del evangelio también lo van a tomar en serio. En cambio, un creyente que no es digno de confianza en su vida cotidiana, tampoco será tenido en cuenta con respecto a su testimonio sobre el evangelio. Por todo esto, como cristianos debemos ser íntegros y honestos, aun cuando en lo inmediato parezca que no obtengamos ninguna ganancia personal en una sociedad deshonesta. Pero la ganancia personal y material no es nuestra motivación en este mundo. En Cristo ya tenemos una ganancia espiritual eterna. Y Cristo es la motivación nuestra para vivir honestamente
en un mundo cada vez más deshonesto. Que el Señor nos fortalezca. Oremos. Padre amado, muchas gracias. Tuya es la gloria, tuya es la honra. Te agradecemos por tu palabra. Gracias porque en tu palabra tenemos claridad. Te pedimos que nos ayudes y nos ilumines para que podamos tener una comprensión equilibrada de tu palabra. No permitas que seamos hipócritas, no permitas que nos dejemos llevar por la corriente de este mundo y nos contaminemos pensando que, bueno, así es la forma de ser de todo el mundo, si yo soy el único honesto, voy a salir perjudicado. Que este pensamiento no nos detenga. Tenemos una ciudadanía celestial. En Cristo Jesús tenemos la verdadera motivación y la salvación. En Cristo ya hemos recibido lo que en el mundo no podemos obtener de ninguna manera. En Cristo tenemos el perdón del pecado, la salvación, la paz, el gozo, la seguridad eterna. ¿Qué más necesitamos, Señor? Por lo tanto, ayúdanos, Señor, y perdónanos, Señor, por todas nuestras deshonestidades, por toda nuestra hipocresía. Perdónanos también por nuestras debilidades, por tantas veces que nosotros hemos fracasado en el momento de ser honestos. Perdónanos, purifícanos, Señor, y a partir de ahora ayúdanos a ser cada vez más honrados, fieles y creíbles, a fin de que tu nombre sea glorificado, a fin de que tu evangelio sea creíble cuando lo tengamos que compartir, porque nosotros somos creíbles a la vista de la gente cuando el Espíritu Santo va transformándonos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios Padre, la comunión del Espíritu Santo, sean sobre toda la iglesia, desde ahora para siempre. Amén.